Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Una vez más estamos aquí transmitiendo desde, desde nuestro hogar, Iglesia Casa de Vida. Eh, Deseamos que se conecten todos los que ya se conectaron, bienvenidos sean, que el Señor les bendiga. Tenemos buenas noticias, ya para la próxima semana empezaremos con nuestros servicios. En 2 semanas empezaremos con nuestros servicios dobles en español y en inglés. Español a las 9, inglés a las 11. Mi esposa Rocío, mi hijo Ángel, un servidor. Venimos una vez más a traerles un par de alabanzas. Esperamos que su semana haya sido de bendición. Tal vez mucho trabajo, cansancio, pero estamos aquí. Dios nos dio un día más de vida. Dios nos dio la oportunidad de estar aquí. Ahí donde te encuentras, en tu hogar, tal vez me estás viendo en tu trabajo, tal vez me estás viendo a través del celular mientras estás tranquilo en tu casa. Mira, Dios nos ha dado toda esa tecnología y la oportunidad de alcanzar, de tal vez ahorita con todo lo que está sucediendo, simplemente a través de una pantalla poder escuchar un poco de la palabra de Dios. Me gustaría que leyéramos unos versos en la Biblia. Con todo lo que está sucediendo ahorita, vamos a regresar un poco en el pasado. 2000 años atrás. 2000 años atrás. En el libro de Marcos, en el capítulo 5, de los versos 25 al 34, dice así: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía: si tocare tan solo su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Se pueden imaginar ese momento? Solamente la fe le sanó. Nuestro Señor Jesucristo estaba ahí y Él sintió, dice la Biblia, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de Él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él lo sabía, Jesús lo sabía, pero él quería que ella viniera, se humillara y de ella saliera la verdad y dijera: yo lo hice, yo me acerqué a ti, yo confié en ti. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Padre, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Hoy venimos ante ti, Dios, agradecidos por todo lo que nos das. Gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí, sanos,
por los que nos hemos recuperado tal vez de alguna enfermedad, o tal vez por los que estamos enfermos, pero venimos y depositamos nuestra fe en ti, oh Dios. Escucha nuestra oración, Padre. Escucha nuestra súplica y sé tú obrando, así como lo hiciste hace 2000 años, así como lo hiciste con aquella mujer que depositó su fe, que había puesto todo, había gastado todo en médicos y aún le iba peor. Sin ti, Señor, no somos nada. En ti confiamos, oh Cristo. Extiende tu manto, Señor, de misericordia sobre tu pueblo. Tú que me estás mirando, tú que nos estás escuchando a nosotros, Jesús está pasando en donde te encuentras tú, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu nación. Jesús está pasando y Él quiere levantarte. Él quiere sanarte. Él no quiere verte caído, abatido, destruido. Él quiere levantarte a ti en este momento. Solamente confía en Él. Extiende tu mano y toca su manto. Te adoramos, Señor. Venimos ante ti, confiados, Padre, en tu misericordia. Escucha esta alabanza. Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, si tan solo tocar el borde de su manto, ven, tócalo a Él. Si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera acercarme a Él, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, ven, levántate y tócale, acércate a Él. Si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar tus manos, Señor, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador.
delante de ti. Solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Te adoramos, Padre, venimos ante ti, Señor, confiados en ti, Señor, sabiendo que tú estás pasando por nuestro pueblo hoy, sabiendo que tú estás pasando a través de nuestra ciudad, en nuestra nación, en nuestros países, en toda América Latina, en todo Estados Unidos, Señor. Tú te estás manifestando con poder, como siempre lo has hecho, Señor. Te adoramos a ti, Padre. Te adoramos a ti, Jesús. Te adoramos, oh Dios. Tu grandeza, Señor, es incomparable. Nuevamente en la Biblia, en el libro de Marcos, una vez más, pero esta vez en el capítulo 12, de los versos 32 al 34. La alabanza que acabamos de entonar habla de una mujer que creyó. Ya no tenía nada más que perder. Ya lo había perdido todo. Pero ella puso su mirada en Jesús. ¿En qué crees tú? ¿En quién crees tú? ¿Qué es lo que te motiva a seguir a Jesús? Dice Marcos en el capítulo 12, de los versos 32 a 34, dice así: entonces el escriba le dijo, ¿a quién le dijo? A Jesús, por supuesto. Bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él? Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y en ese momento ya ninguno osaba preguntarle. ¿Se imaginan a nuestro Señor Jesucristo en medio de los maestros, de los escribas, enseñándoles los mandamientos simplificados en algo? Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto se resumen todos los mandamientos. ¿En qué creemos como cristianos? ¿En qué creemos como personas? Esa es la pregunta, ¿verdad? Escucha esta alabanza y escucharás y sabrás en qué creemos. Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salva. Escucha. Nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús.
ti, Señor. En ti creemos, oh Dios. Escucha. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Dilo con todo tu corazón. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en tu Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesús. Dile una vez más. Creo en el nombre de Jesús. Una vez más, digo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, oh Dios. Creemos en ti, Señor. Creemos en ti, Padre. En ti ponemos nuestra fe, nuestra confianza, oh Dios. Este es nuestro credo. Esto es lo que creemos, oh Dios. Espíritu Santo, Jesús, en ti creemos, Padre. Creo en la vida eterna, creo en la comunión. Creo que tu pueblo es uno. Creo en tu iglesia, oh Dios. Creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Jesús. Creemos en ti, Señor. Porque tú nos diste el regalo, Dios, de la salvación. Porque tú nos encontraste a nosotros y no nosotros a ti, Señor. Así como aquella mujer creyó en ti, hoy yo creo en ti. Mi familia cree en ti. Señor, escucha esta oración. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos en donde te encuentras y dilo. Pero dilo de corazón. Creo en ti. Creo en Dios el Padre. Creo en el Espíritu Santo. Creo en Jesucristo el Hijo. Porque me has perdonado, porque tú bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste, oh Jesús. Creo en ti. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Por favor, Dios, bendice a las personas que nos están escuchando en su hogar, en su familia. Escucha
escucha las peticiones de su corazón. Y por favor, que esa fe se haga más fuerte cada día, en cada momento, en cada problema, en cada circunstancia, que esa fe se fortalezca. Te lo pedimos, oh Dios. Te lo pedimos humildemente. Y te damos las gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias una vez más. Es una bendición, realmente es una bendición poder estar aquí con ustedes. Aunque nos estamos mirando a través de una pantalla, pero créanos que sentimos el amor que Dios nos da. Y esperamos que tú también lo puedas sentir. Por favor, quédate con nosotros, así como lo has hecho en estos últimos domingos a través de Facebook, porque viene la predicación. Una vez más viene la predicación y esperamos que encuentres palabra, no para tu oído, sino para tu corazón. Buenos días, amados hermanos y amigos que en este día nos sintonizan una vez más por este hermoso medio. Realmente estamos agradecidos con el Señor por la oportunidad que nos da de estar frente a ustedes, ustedes frente a nosotros, alabándole, glorificando en este día que Él ha hecho. Su palabra dice que nos vamos a gozar en Él. Amén, hermanos. Tengo algunos negocios que tratar con ustedes. Negocios de parte del Señor. Anuncios son los negocios del Señor. Amén. El próximo domingo les invitamos realmente para que se unan con nosotros en nuestro servicio afuera del templo. Si Dios lo permite, será en nuestro último servicio afuera del templo, con muchas cosas hermosas que van a estar sucediendo. Les cuento, no solo vamos a gozar de la naturaleza hermosa del Señor, qué rico respirar el aire fresco en la mañana, sí, amén. Pero también vamos a tener bautismos. Wow, un grupo de jóvenes se van a bautizar y no hay nada más hermoso que celebrar con jóvenes que deciden tomar las ordenanzas del Señor en serio. Dicho sea de paso, ¿ustedes saben cuáles son las ordenanzas del Señor? El bautismo, la Santa Cena, que son ordenanzas que el Señor ha dejado instituidas. Amén. Cuando dio la gran comisión, dijo: vayan y prediquen el Evangelio, bautizándolos en mi nombre. Y en 1 Corintios 11 dice que tomemos la Santa Cena todos los días hasta que Él venga, o todo el tiempo hasta que Él venga. En casa ya lo hacemos una vez al mes. Así que ese día, imagínense, estaremos respirando aire fresco, alabando al Señor, bautismos, Santa Cena, predicación, convivio. ¡Wow! Yo creo que no podemos pedirle más al Señor, ¿sí? Así que les invitamos para que sean parte de esta gran celebración en este día. Será el domingo 6 de septiembre. Ya estamos en septiembre. Así que les invitamos para que se unen a nosotros. Pero saben, hermanos, si ustedes no desean estar acá, aunque vamos a estar al aire libre y les pedimos si tienen sus sillas de campamento, que los puedan traer, ¿verdad? Pues sería bueno. Si no, casa les tiene suficientes sillas. Pero también les invitamos que inviten a sus amigos. Pero si usted no se siente bien, entonces, por favor, quédese en casita, tranquilito, tranquilita, que si Dios lo permite, también estaremos transmitiendo por Facebook Live. Tenemos aquí ingenieros y la ingeniera mayor, la hermana Rebeca, que nos está poniendo en orden. Gracias, hermana Rebeca, para poder transmitirles más y mejor, y que sea una transmisión que ustedes puedan estar tranquilos, gozándolo desde su casa.
Así que los anuncios, y el último anuncio, pues continuamos alabando al Señor con nuestras ofrendas, ¿verdad? Porque yo no sé si ustedes saben que no lo hacemos porque el Señor necesita nuestro dinero, porque la palabra de Dios dice que Él es el dueño del oro y la plata. Lo hacemos porque es un amor de los cristianos para con Dios, para la iglesia donde reciben la palabra, porque hay gastos que pagar. Lo hacemos porque debe de ser algo que nos nazca a nosotros darle al Señor de lo mucho que Él nos ha dado. ¿Sabían ustedes que en el Antiguo Testamento era obligación dar 10%, comenzar con 10% y terminar pues 20, 30, 40, 50%? Y así como tú le das al Señor, el Señor te bendice. Y no quiero decir que el Señor te va a cortar los dedos y la cabeza si tú no das, es cuestión del corazón. Tú manejas tu dinero. Yo pues pienso, si me voy a tomar una taza de café en Starbucks, ¿por qué no voy a darle al Señor el dinero? Bueno, porque Él me da todo. Yo no sé ustedes, pero Él nos da todo. Y usted me va a decir, no hermana, no es cierto, yo trabajo. Bueno, no estoy predicando. Así que el Señor les bendiga a mis hermanos y los amo. Cuando den sus ofrendas ya saben cómo hacerlo, como lo están haciendo hasta ahora. Así que esos son todos los anuncios por hoy. El Señor les bendiga grandemente. Bien, Dios les bendiga en esta mañana. Como siempre, para mí es un gran honor y un privilegio el compartir la palabra de Dios. Como Jesucristo nos dejó este mandato de predicar el Evangelio, nosotros tenemos esa oportunidad mientras estamos en tierra. Así que cuando estemos en el cielo ya no tendremos ese trabajo. Y desde su hogar, desde la comodidad donde usted se encuentra, si usted tiene su Biblia, le invito a que abran en San Mateo, capítulo 3. Estaré leyendo del 1 hasta el 8. Como en reverencia a la palabra de Dios, honrando siempre al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pues haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias por tu palabra, Señor. Desde cada lugar, cada hermano, cada amigo, Señor, que va a estar oyendo esta palabra, Señor, que su vida pueda ser transformada, que su vida pueda ser edificada, Señor, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo. Señor, te ruego por cada uno de ellos y por mi vida. Úsame, Señor, como tú quieras en esta mañana. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Le puse por título: voz que clama en el desierto. Cuando Juan todavía no había nacido aún todavía, había sido profetizado su nacimiento por el profeta Isaías,
y por el profeta Malaquías. Juan creció ya alrededor de los 30 años, según Marcos relata de que él creció en el desierto. Y aún ahí en el desierto empezó su ministerio. Qué reto para Juan el Bautista predicar en el desierto, y no solo lo físico, sino también predicar en el desierto espiritual en el que vivía la gente de su época. Porque en aquellos tiempos, entre Malaquías y el Nuevo Testamento, o Malaquías y el Juan el Bautista, habían pasado 400 años en la cual Dios no habló en ese periodo de tiempo. La razón por la cual, porque el pueblo vivía en desobediencia y Dios se había enojado con su pueblo. La razón por la cual Dios no habló en ese periodo de tiempo. Romanos 3:23 dice: por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así se encontraba la gente destituido de la gloria de Dios. Dios estaba airado con su pueblo, porque en aquellos tiempos la humanidad vivía como ellos le placía vivir. Ellos vivían ya sin el temor de Dios. Y para eso Dios tenía preparado a Juan el Bautista a venir a preparar el camino para la llegada de vuestro Señor Jesucristo. Qué trabajo, qué reto tan duro para Juan vivir en el desierto físicamente y predicar a un pueblo en el desierto espiritual. Me imagino que para Juan era como en aquellos tiempos cuando Dios le mostró a Ezequiel una visión de huesos secos que no tenían esperanzas, que no tenían vida, que no tenían futuro, que estaban en un valle de huesos secos y en extremos. Así estaba el pueblo cuando Juan empezó su ministerio. Juan el Bautista empezó a predicarles, preparando el camino. Uno de los puntos tan importantes en el mensaje de Juan era el juicio venidero, el arrepentimiento y la llegada del Mesías. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar, la gente quizás vivían como en estos tiempos. Algunos sabían de que su rey vendría, de que Jesucristo vendría en cualquier momento. Pero para muchos se les había olvidado. Imagínense no escuchar la voz de Dios por 400 años. Qué difícil. Vivimos en estos tiempos, en estos siglos tan difíciles, que es difícil hablarles a alguien de la palabra de Dios. No tienen tiempo, no te prestan atención. El corazón y la mente de la humanidad hoy en día está completamente duro, tanto físico y espiritual. Si aún los que conocen de la palabra de Dios se han enfriado en estos tiempos, no quieren servir a Dios. Si aún los que conocemos de la palabra de Dios no le dedicamos tiempo para orar, no dedicamos tiempo para escudriñar la palabra de Dios, ¿qué será de las demás personas? Vivimos en un tiempo en que aún los cristianos que hoy en día tenemos esta facilidad de poder llevar el evangelio hasta sus hogares. Hoy en día no se toman el tiempo de decir: vamos a dedicar esta hora especialmente para nuestro Señor Jesucristo. De tomarnos ese tiempo y dedicarlo a nuestro Dios. Hoy en día son pocos los que quieren escuchar la palabra de Dios. Son pocos los que quieren estar conectados y meditar de la palabra de Dios.
utilizan la tecnología para ver videos y basura de lo que contiene también, y no de lo bueno que nosotros podamos recibir a través de la tecnología. Juan el Bautista vino en un tiempo difícil de que los corazones de las personas estaban endurecidos, pero el propósito de él nunca menguó, sino que siempre estuvo ahí preparando, predicando en el desierto a la humanidad de que se arrepintiesen de sus pecados. Juan el Bautista sabía de que él era una voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista nunca perdió el enfoque, nunca perdió el tiempo. Constantemente estaba predicando, y su enfoque nunca se predicó a sí mismo él, nunca se vanaglorió, siempre con humildad, exaltando a Jesucristo, preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo. En aquellos tiempos, en nuestra actualidad, cuando llega un presidente o una persona tan importante, se hacen todos los preparativos para su llegada. En aquellos tiempos, los caminos se reparaban, se limpiaban, se enderezaban y se nivelaban antes la llegada de un rey. Ese era el trabajo de Juan el Bautista. Por eso en Isaías había profetizado esto. Y en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la senda a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bajase, todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Juan tenía que alumbrar en el desierto. Para muchos es difícil andar en un desierto. No es fácil. Por el día un tremendo calor y por la noche un tremendo frío. Arriesgándose donde hay animales tan peligrosos. Pero Juan desde ahí predicaba el evangelio. La gente que quería escuchar de la palabra de Dios, no les importaba el sacrificio que ellos tenían que hacer, el tiempo que tenían que dedicar por ir y escuchar la palabra de Dios. Juan el Bautista no acomodó la palabra de Dios a su conveniencia o a lo que la gente quería escuchar. Él siempre predicó con un mensaje radical, que el problema lo arrancaba desde la raíz. Él le decía a la gente lo que la gente quizás no quería escuchar, pero él le decía la realidad. Como hoy en nuestra actualidad, la gente no quiere escuchar lo verdadero que es la palabra de Dios. La gente más le gusta escuchar palabras que le endulzan a los oídos, y no palabras que te reafirmen, que te confirmen y que te pongan recto. En aquellos tiempos, Juan el Bautista quizás se veía como un predicador callejero. Su vestimenta de camello, su comida langostas y miel silvestre. Juan no tenía los lujos que nosotros tenemos en nuestra actualidad. Aire acondicionados, viene el frío, tenemos calentón, tenemos sillas de comodidades, tenemos una iglesia para ustedes. Y aún así la gente no quiere saber de Dios. La razón por la cual han endurecido su corazón. La gente hoy en día vive como si cuando muriese se terminase todo. La gente hoy en día vive como ellos quieren. Pero saben
de que un día Jesucristo vendrá, así como Juan el Bautista. Él predicó y él enseñó de que venía el reino de los cielos, se acercaba. Se llegó el tiempo en que Jesús apareció. Así estamos viviendo en estos tiempos, que nosotros nos toca el mismo trabajo que le tocó a Juan el Bautista, de preparar el camino de Jesucristo. La misma ordenanza Jesucristo nos dejó, de preparar el camino para su segunda venida. El trabajo de nosotros es proclamar el evangelio, de predicarle a la gente, les guste o no les guste, nosotros tenemos que predicarle la verdad. Dice su palabra: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mi responsabilidad, tu responsabilidad, amigo y hermano oyente, es de proclamar el evangelio mientras nosotros estamos con vida. Porque viene el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha prometido que Él muy pronto viene, su venida no se tardará. Aleluya. Juan el Bautista, él aún estando en el desierto, con sus vestimentas que él tenía, se cumplía, como dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. Juan el Bautista, aún teniendo padres sacerdotales, él no venía de unas clases preparadas como rabino o como un sacerdote, pero él a lo que vino, a predicar a lo que le fue mandado. Su mensaje, su ministerio era tan corto, pero preciso, significado, con mucho significado. Juan el Bautista, su ministerio duró meses, pero a lo que Dios le envió, a preparar el camino para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mismo libro de Mateo, capítulo 3, 7, dice que al ver muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Juan el Bautista estaba predicando y bautizando, gente preparadas como fariseos y saduceos, que venían de las mejores escuelas, que venían de las sinagogas, venían muchas de las veces nada más para cuestionar, nada más para criticar a Juan el Bautista. Y Juan el Bautista conocía sus intenciones, y él le respondía: generaciones de víboras. ¿Qué palabras tan fuertes? Juan el Bautista le decía. Que un predicador nos diga hoy en día esas palabras nos ofendería. Pero Juan el Bautista le decía: generaciones de víboras, que en griego significa genes, de víboras. Hoy en día, Jesucristo mismo dijo en Juan 8:44: vosotros sois hijos del diablo. La gente vive, todos dicen que son hijos de Dios. Déjame decirte, es real que todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. El que guarda los mandamientos de Dios es verdaderamente hijo de Dios. Pero el que no guarda y el que vive como ellos quieren, el que no le sirve a Dios, son hijos del diablo. La humanidad hoy en día viven como quieren, hablan como quieren,
no hay diferencia. Pero los que somos hijos de Dios, en estos tiempos, tenemos que alumbrar en medio de esta oscuridad, en medio de este mundo de maldad, en medio de este mundo de corrupción. En aquellos tiempos iban los fariseos, los saduceos, nada más para cuestionar a Juan el Bautista. Y los judíos enviaban a sacerdotes, a levitas, porque había sacerdotes, había levitas antes de Juan el Bautista. Pero no había palabra de Dios porque Dios no estaba hablando en esos tiempos. Muchos historiadores dicen que los sacerdotes se dejaban llevar, se dejaban manejar por el imperio romano y no por lo que Dios demandaba. Así viven muchos predicadores hoy en día que se dejan llevar por la prosperidad y no por la palabra de Dios. Llegaban, le cuestionaban a Juan el Bautista: ¿tú quién eres? ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres Elías? Él con toda humildad le respondió: soy la voz que clama en el desierto. Juan el Bautista, con esas preguntas, él pudo responderle de otras formas para ganar más fama en aquella época. Él pudo haber dicho, él venía de padres sacerdotales. Tenía un padre llamado Zacarías que venía de la división de Abías, de los sacerdotes. Tenía una mamá llamada Elizabeth, que era descendiente de Aarón. Juan el Bautista, él pudo halagarse, hablarse de sí mismo. Pudo haber dicho: yo soy de quien el profeta Isaías anunció 700 años antes de Cristo. O por el profeta Malaquías, que había profetizado el nacimiento de Juan el Bautista 430 años antes de Cristo. Pero él nunca se engrandeció, él nunca se predicó a sí mismo. Él siempre exaltó a Jesucristo. Él siempre dijo: viene alguien más tan importante que yo, el que era y el que es, que no soy digno ni de desatarle la correa de sus sandalias. Juan el Bautista sabía que él simplemente era una voz que clamaba en el desierto. Él nunca se engrandeció. Jesucristo fue el centro de su mensaje. Amén. Él dijo estas palabras, Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él sabía que venía alguien tan importante que era vuestro Señor Jesucristo, que quitaría el pecado y que nos diera salvación por gracia. Vivimos en estos últimos tiempos que Jesús es nuestra alternativa. De que Jesús nació y murió y resucitó, pero hoy está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ti y por mí. Amigo, que quizás tú no conoces de Dios. Estamos en los siglos, en los últimos siglos. Estamos viviendo en la recta final de que no tenemos otra alternativa. De que cuando tú te mueras, ahí no terminó todo. Decía alguien que ahí la vida aún comienza todavía. Hoy que estás a tiempo de huir de la ira venidera. Muchos, cuando Juan el Bautista llegaban a él, nada más para huir de la ira venidera. Y Juan le decía: arrepentíos y convertíos. Y él mismo le decía: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vivimos en un tiempo igual, en el tiempo de Juan el Bautista.
donde vemos las cosas que están sucediendo, donde la gente hoy en día nada más quiere huir de la ira venidera, que cuando están en aprieto solamente en ese tiempo se acuerdan de Dios, que solamente podemos escuchar que la gente dice cómo Dios no quita esto, cómo Dios no hace esto. Solamente quieren huir de la ira venidera. Pero Juan el Bautista les decía: arrepentidos y convertidos. Juan el Bautista, a través de los frutos de los que se bautizaban, él sabía si se habían arrepentido. Porque no se trata solamente de creer, se trata de confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador y creerlo con todo nuestro corazón y vivir para Jesucristo. No se trata nada más de decir creo en Dios y ahí se terminó. De eso hay muchos en este mundo. Debemos de ser como Juan el Bautista, de alumbrar en medio de la oscuridad, no importando los lugares donde tú estés, aún en el desierto, así como Juan el Bautista floreció en el desierto, tú y yo debemos de florecer en estos tiempos. Vivimos en los últimos tiempos, en donde nosotros debemos aferrarnos más a Dios, de estar firme y no desmayar. En estos siglos que estamos viviendo, ya estamos atravesando la recta final, donde hoy en día tenemos la oportunidad de escuchar, de escudriñar la palabra de Dios, pero viene tiempo en que llegará el tiempo en que la gente tendrá hambre y sed de escuchar palabra de Dios, pero en esos tiempos ya no habrá los verdaderos predicadores. Nuestro deber, mientras estamos vivos, de proclamar el Evangelio y exaltar a Jesucristo. No desmayemos. Voy a terminar. No dudemos de nuestra salvación. Afirmémonos en nuestro Señor Jesucristo, porque Él pronto viene. Juan el Bautista, él aún como humano, él tuvo errores. Él aún cuando estaba en la cárcel, por un momento dudó de Jesucristo. Él mandó, lo puede encontrar en Mateo 11, él mandó 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Cristo o tenían que esperar a otro. Por un momento él dudó, pero Jesucristo le afirmó que él era. En estos tiempos que vivimos, no desmayemos, permanezcamos firmes en el camino del Señor. Aguanta un poquito más. El tiempo viene en que nuestro Señor Jesucristo vendrá. Debemos de seguir luchando, no importando aún así como llegaban los religiosos solamente para criticar a Juan el Bautista. De eso hay muchos también que es nada más para criticar, son buenos. Pero en estos tiempos, no importando la circunstancia que vivimos, lo que la gente diga, nuestro deber es seguir preparando el camino de nuestro Señor Jesucristo de la misma forma en que Juan el Bautista predicaba con denuedo. De que viene el juicio venidero, de que la gente se arrepienta, de que Jesucristo, nuestro Rey, pronto viene. Quiero terminar con este pasaje bíblico, Hebreos 10:37. Y me gusta este pasaje bíblico, dice: porque aún un poquito y el que ha de venir
amigo oyente, estás a tiempo de recibir a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. La salvación es totalmente gratis y por gracia. Nadie de nosotros lo merece, pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dado por su amor y por su misericordia. Él murió pero resucitó. Él no queriendo que ninguno se pierda, mas que todos procedamos al arrepentimiento. Quiero terminar con una oración. Padre que estás en el cielo, gracias por tu palabra, mi Dios. En estos tiempos que vivimos, tu palabra es la única verdad. Mi Dios, te ruego por cada uno de amigos, hermanos oyentes que estuvieron sintonizándonos y que estarán viendo este mensaje después. Te ruego, Señor, por su vida espiritual. Quizás su vida espiritual está como en un desierto, en donde no quieren saber nada de ti, mi Dios. Te ruego, Señor, yo sé que tú tienes el poder de ablandar esos corazones de piedra y ponerle por uno de carne. Tu palabra dice que penetra hasta lo más profundo de los huesos, hasta el tuétano, dice tu palabra. Creo en tu palabra, mi Dios. Señor, toca a los corazones, Señor, para que ellos puedan, Señor, recibirte como su único y suficiente Salvador, aún hoy que estamos a tiempo todavía. La recta final viene. Sabemos, Señor, y esperamos tu venida. Ayúdanos, Señor, a seguir preparando tu camino, Señor, para tu venida, Señor. Que ni un momento desmayemos, que ni un momento flaqueemos. Señor, te ruego, Señor, por los enfermos, Señor, por el servicio que vamos a tener el próximo domingo, por los hermanos que van a estar viniendo, Señor, que no tengan temor, Dios mío. Señor, que confíen plenamente en ti, Dios mío. Te ruego, Señor, por los amigos que nos van a estar visitando. Te ruego por mis pastores, mi Dios. Te doy gracias hoy en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Dios me los bendiga.